Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, Aprendiendo con Jesús, y hoy está con nosotros Pedrito Genes. ¿Cómo te llamas, niño? Pedro Genes. ¿Te das cuenta? Yo le digo Pedrito, pero él se llama Pedro Genes. Muy bien, entonces vamos a aprender tantas cosas hoy con Jesucito, que nos quiere, que nos mima, que nos ama y que nos enseña tantas cosas lindas para ser buenos hijos, para ser buenos niños, para preocuparnos de hacer bien las cosas, queridos niños. Pedrito, decime cuál es el tema que hoy nosotros vamos a aprender en nuestra catequesis. Jesús nos conoce y está con nosotros. Jesús nos conoce y está con nosotros. De nuevo, Pedrito, entonces, para que todos los niños memoricen cuál es el tema del día de hoy. Jesús nos conoce y está con nosotros. ¡Qué lindo! Jesús siempre que está con nosotros, queridos niños, que camina con nosotros, que juega con nosotros, que duerme con nosotros, queridos niños. ¿Ustedes rezan, Pedrito? ¿Vos rezás antes de ir a dormir? Sí. Bueno, así me gusta entonces, Pedrito, que vos reces a Jesucito. Jesús siempre está con nosotros. Ese es nuestro tema del día de hoy. Y por eso vamos a ver cómo Jesús nos acompaña y cómo Jesús está siempre con nosotros en el día a día, todos los días. En cada minuto, en cada segundo, en cada hora, Jesús está contra todo aquello que es malo para protegernos. Jesús está contra aquello que nos puede llevar por un mal camino. Jesús quiere que nosotros seamos buenos. Jesús quiere ayudarnos, queridos niños. Y bueno, por eso está siempre con nosotros. Vamos a escuchar a nuestra compañerita siempre que nos lee la palabra de Dios desde la Biblia. Son 73 libros en la Biblia. Pedrito, ¿cuántos libros son en la Biblia? 73 libros. 73 libros. Y yo te voy a contar que en el Antiguo Testamento son 46 libros. ¿Cuántos son entonces, Pedrito, en el Antiguo Testamento? Y en el Nuevo Testamento son 27 libros, queridos niños. Entonces, Pedrito, ¿cuántos son? 27. 27 libros. Entonces ustedes si hacen ya la suma, ustedes ya saben sumar y restar. Y entonces 46 más 27, ¿cuántos libros te dan? 73. Muy bien, no te vas a aplazar ni en matemática y menos espero que te aplaces en religión, porque sabes muy bien la palabra de Dios. Bueno, Pedrito, entonces repetime de nuevo, ¿cuál es el tema del día de hoy? Jesús nos conoce y está con nosotros. Muy bien, entonces vamos a escuchar ya ahora la palabra de Dios con nuestra amiguita. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al amanecer, Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen algo de comer?». Les contestaron: «Nada». Entonces Jesús les dijo: «Echen la red a la derecha y encontrarán pesca». Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro: «Es el Señor». Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla. Arrastraban la red llena de peces. Al bajar a tierra encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar». Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes. Y a pesar de que hubiera tantos, no se rompió la red. Entonces Jesús les dijo: vengan a desayunar. Ninguno de los
discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y así te alabamos, Señor, y así estamos contentos y aquí nosotros juntos, ¿verdad? Para hacer siempre nuestro camino de aprendizaje en nuestro programa que se llama, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Vamos a volver enseguida. Tengan su Biblia, tengan su cuadernito y sobre todo algo para anotar. Volvemos con Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Francisco de Asís. Hoy presentamos una regla para los frailes. Aquí en el libro del Evangelio se habla de ustedes. Está escrito que ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿de qué sirve la sal si se queda en el salero, salar el mundo con el sabor de Cristo? De este modo ustedes podrán volverse la luz del mundo, pero la luz que ustedes llevan no debe quedar escondida. Esa luz deberán ponerla sobre el candelero, sean el candelero de la luz de Cristo. Sus buenas acciones serán la luz que iluminará a aquellos que habitan la casa del Señor. Reconstruye mi iglesia. Este es el motivo por el que te envié. Reconstrúyela, hijo mío, sin descansar nunca. Ánimo, hermanos, un último esfuerzo, ya no falta mucho. Y después de que hayamos llegado, ¿qué haremos, Francisco? Esta noche dormiremos allá abajo en la ermita de Galgano. Mañana al amanecer bajaremos hacia la Marenma, luego seguiremos hasta el mar a Ostia y proseguiremos hacia Roma.
Allí está Galgano, está trabajando en el huerto. Ese hombre no es Galgano. ¿Y entonces dónde No. lo encontraremos? Murió hace 30 años. Allí era donde vivía. Era la señal de un gran prodigio. Vamos. Que ustedes sean bendecidos, peregrinos del Señor, y sean bienvenidos a mi humilde dormitorio. No tengo casi nada y ustedes son muchos. Trajimos pan y algo de sal. Les agradezco, peregrinos. Paz y bien. Bien, queremos que nos cuente sobre Galgano Romito. Claro que sí, les contaré todo. Entren. Esta es la historia de un gran prodigio. Escúchenla con atención. Galgano cabalgaba más veloz que un dardo y manejaba la espada como un arcángel. Lo llamaban el halcón. Un día los bandidos de la torre le tendieron una trampa. Detente, llegó tu fin. Son muy pocos para ganarme, necesitarán muchos más. ¡Dale! ¡Vengan! ¡Ay, Dios mío! Este lucha como un demonio. Es mejor que nos vayamos. ¡Largo de aquí! Galgano nació poderoso. Su padre era un noble, un Guidotti, que murió cuando él era un bebé. Y la madre Dionilla, que daba la vida por él, lo había malcriado. A fin de cuentas, era el heredero del apellido. A Galgano le gustaba vivir bien, comer y beber en alegre compañía. Toda jovencita del condado esperaba que los ojos de Galgano se posaran sobre ella. La llevaré en mi corazón, Laurita. Gracias a ti por haberla recogido. A sus 30 años, cuando ya era un hombre adulto, Galgano creyó ver en sueños a un arcángel, el arcángel Miguel. En el momento no le dio importancia, pero un día mientras viajaba el sueño se repitió. Hola, Galgano. Quiero que veas algo. Cuando llegaron al inicio de un puente y después de haber dejado el caballo, el arcángel le pidió que se aventurara con él por un delgado puente de cuerdas librado sobre un río en creciente. Caía una tremenda tormenta y el viento sacudía el puente sin piedad. Ahora ve. ¡Ánimo! Galgano, a quien no le faltaba valor, no obstante el peligro, empezó a cruzar. Pero cuando puso el pie en el otro lado, la tempestad cesó de golpe y en la abertura de una gruta en el lado de la montaña se encontraba el arcángel esperándolo. Galgano lo siguió y recorrieron un largo y oscuro laberinto. De improviso, se encontró aquí, sobre el monte donde estamos ahora. Entonces se le acercaron los apóstoles, cada uno con un libro abierto entre las manos. Del libro salió una grande y profunda luz.
Esa luz poderosa subió despacio hasta que le impidió ver a su alrededor. Galgano se despertó. Había entendido que era Dios quien lo había llamado a ese lugar que había visto en el sueño. Montó en su caballo, soltó los estribos y dejó que el animal fuera a donde quisiera. Y el caballo lo trajo aquí, justo a esta colina. Entonces Galgano se bajó y derecho contra el cielo interrogó al Señor. Y le preguntó: Señor, por favor dime, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me trajiste hasta ese lugar? Y el Señor contestó: Vivirás en este lugar en el silencio y en la penitencia. Hospedarás a cada viajero que toque a tu puerta y dividirás con él tu pan. Entonces Galgano entendió claramente que no estaba soñando, que todo era cierto y que aquello que él había escuchado era en verdad una orden directa del Señor. Entonces desenvainó su espada, la enterró en la tierra. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y entonces así todos los días nosotros podemos hacer algo, queridos niños, porque tenemos que aprender con nuestra catequesis. No se olviden que Jesucito nos quiere mucho, que Jesucito nos quiere enseñar para que seamos buenos niños, para que podamos aprender tantas cosas, para que podamos también esforzarnos y hacer bien todo lo que estamos haciendo como niños en nuestra catequesis. Bueno, Pedrito, decime de nuevo cuál era el tema del día de hoy. Jesús nos conoce y está entre nosotros. Muy bien, Jesús nos conoce y está siempre aquí entre nosotros, queridos niños. Y vamos a escuchar entonces cuál es el tema principal de nuestra catequesis del día de hoy. Pedrito, te vamos a escuchar muy atentos porque todos ya tienen su cuadernito y algo para escribir. A ver, enseñales algo a nuestros amiguitos. Jesús vive y se hace presente en la actividad cotidiana de sus discípulos. Ellos han trabajado toda la noche y no han pescado nada. Queridos niños, se dan cuenta entonces aquí que han trabajado mucho, hicieron mucho esfuerzo, pero, queridos niños, no pescaron nada. Y entonces vamos a ver, si estuvieron trabajando tanto y no pescaron nada, dice que Jesús se hace presente en ese momento. Y vamos a ver qué sucede. ¿Cómo continúa, Pedrito, la historia? Es probable que hayan sentido frustración por su trabajo no ha dado los frutos esperados. Él se dirige a ellos con afecto, les llama muchachos y se manifiesta su deseo de compartir el alimento con ellos. Muy bien, queridos niños, atención. Dice que ellos estaban trabajando toda la noche, no pescaron nada, queridos niños, y entonces se siente uno frustrado. Dice, frustrado, no pesqué nada, no conseguí nada, me esforcé tanto y no saqué ningún pez, ningún pescado. Entonces, queridos niños, ellos se sienten mal, queridos niños, se sienten frustrados, se sienten verdaderamente en esa incapacidad, queridos niños, de no haber pescado nada. Pedrito, ¿cómo sigue nuestra historia?
como un amigo cercano que les conoce y los ama. Jesús los invita a comer. Les espera al calor de las brasas, con un poco de pan, y pide a los discípulos que aporten lo suyo para compartir. Muy bien, queridos niños, así continúa la historia. Jesús entonces ahora les recibe, está cerca de la orilla del lago y les llama, vengan, vengan, vengan junto a mí. Y él mismo dice que está preparando ahí, queridos niños, vamos a decirle así, el desayuno, vamos a decir, queridos niños. Pero ¿por qué la comida que está ahí? Porque justamente es en la madrugada que les llama, pero es Jesús el que se acerca, es el Jesús que nos acompaña. Jesús les dice, no tienen que frustrarse, queridos niños, no tenemos que hacer entonces que nuestra vida sea una vida triste, sino que al contrario, tenemos que estar contentos, alegres. Jesús que nos llama, Jesús que quiere que comamos con Él, Él nos está preparando algo rico, queridos niños. Vamos a ver un poco cómo continúa nuestra historia, querido Pedrito. Un primer momento se da en esa pesca abundante que surge al seguir las indicaciones de Jesús. Es el discípulo amado quien lo reconoce y dice Pedro: es el Señor. Al escuchar el grito, Pedro se tira al lago para encontrarse con Jesús. Muy bien. Ahí entonces cuando dice que escucha la voz del Señor, cuando escucha la voz de Jesús, se tira al lago, queridos niños. Quiere decir que se arroja y que tiene una confianza total, porque solo con escuchar Pedro, que es Jesús el que apareció ahí, que es Jesús el que les llama, Jesús el que les acompaña, es el resucitado, queridos niños. Y solamente con Jesús nosotros podemos caminar, solo con Jesús podemos dar tantos frutos, queridos niños. ¿Cómo sigue, queridos niños? Pedrito, ¿cómo sigue nuestra historia de catequesis? En un segundo momento, al compartir el alimento, les prepara el fuego y sobre él un pescado. E invita a los discípulos a poner algunos peces y reparten por ellos el pan, como lo habían hecho otras veces. Ahí está, queridos niños. Ahí entonces Jesús ya les llama a todos. Y aquí tiene esa conclusión tan importante. Jesús que comparte, pero les dice, pongan ustedes aquí eso que ustedes pescaron. Traigan aquí, queridos, y pongan aquí sobre las brasas lo que ustedes pescaron. Esto significa el compartir. Nuestra iglesia, nuestra casa, nuestra comunidad, si somos cristianos, queridos niños, tenemos que saber compartir con los demás. Tenemos que hacer el bien, tenemos que evangelizar. No podemos quedarnos solos, queridos niños. Tenemos que hacer lo mejor de nosotros mismos. Muy bien, vamos a seguir enseguida, queridos niños. ¿Cuál es el tema del día de hoy, querido Pedrito? Jesús nos conoce y está con nosotros. Jesús que nos conoce y está aquí entre nosotros. ¿Se dan cuenta? Y lo que hemos escuchado en el Evangelio y lo que la catequesis del día de hoy nos dice. Un Jesús que se acerca, un Jesús que nos llama. Pedro que tiene toda la confianza como cualquier niño que cree verdaderamente en Dios y en Jesús. Se lanza al mar. Es el Señor, es Jesús. Y tenemos la fuerza para hacer el bien. Vamos a volver enseguida, queridos niños, con nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Pedrito, ¿y cuál es el tema del día de hoy? Jesús nos conoce y está entre nosotros. Jesús, que nos conoce a todos, por eso se acerca al lago, le llama. Ahí están ellos medio desilusionados y frustrados, decíamos, queridos niños. El caracol, el meollo de lo que nosotros dijimos hoy en nuestra catequesis. ¿Cuántas veces nos sentimos de esta manera, queridos niños? Pero Jesús es ahí donde nos llama, Jesús nos agarra, Jesús nos pone entonces en el lugar adecuado, queridos niños. Y ahí nosotros recibimos esa gracia de Jesús, esa gracia del Señor. Bueno, entonces vamos a las preguntitas. Espero que ustedes todos tengan su cuadernito y sobre todo algo para escribir. Porque yo te voy a preguntar, Pedrito, y así le pregunto a todos los compañeritos que estamos en esta catequesis del día de hoy. ¿Cuándo y en qué circunstancia, querido Pedrito, aparece Jesús a los discípulos? Jesús se aparece a ellos cuando han trabajado toda la noche y no han pescado nada. Muy bien. Ellos entonces estuvieron trabajando toda la noche y no pescaron nada. ¿Y no pescaron, queridos niños? Nada. Se dan cuenta y en esa circunstancia aparece Jesús y viene y les dice, bueno, ánimo, no se desanimen, queridos niños. A pesar de que nosotros no hemos pescado nada, a pesar de que las cosas no nos han salido nada bien, queridos niños, no por eso tenemos que frustrarnos. Jesús viene a nuestro encuentro, Jesús nos quiere ayudar y Jesús nos dice, bueno, ánimo, queridos niños, hay que levantarse, hay que hacer las cosas muy bien. Bueno, queridos niños, y vamos con la otra preguntita. ¿Cómo los discípulos reconocen que es Jesús el que vino y que le estaba llamando y se apareció cerca del lago? ¿Cómo te parece, querido Pedrito, y todos los niños que estamos en esta catequesis? Cuando reparten el pan como lo hicieron otras veces. Muy bien. Cuando Jesús reparte el pan, entonces en esa circunstancia ellos recordaron y decías, pero Jesús siempre repartió el pan. Jesús nunca se quedó solito. Jesús siempre, ¿verdad?, ofreció lo mejor de sí mismo. Jesús nunca fue egoísta. Jesús siempre quiso compartir con los demás. Y eso es lindo, queridos niños, que nosotros también podamos repartir, que podamos ofrecer, que podamos dar siempre todo lo que tenemos, queridos niños. Y así Jesús dice que en otra ocasión también Él, ya en la multiplicación de los panes, le decía a sus discípulos, ahora ustedes y de los peces repartan. Y sobró tanto. ¿Por qué? Porque hubo mucha generosidad. Es ahí entonces donde los discípulos se dieron cuenta, queridos niños, que era Jesús. Al repartir de nuevo el pan, al repartir de nuevo los peces que ellos habían sacado. A pesar de que solos no pudieron pescar nada, ahora con la presencia de Jesús ellos pueden pescar todo y ahora comienzan a ser generosos. Solo cuando le tenemos a Jesús podemos ser generosos. Si no le tenemos a Dios en nuestro corazón, queridos niños, vamos a ser muy egoístas. Solamente vamos a mirar para nosotros y vamos a hacer las cosas solamente para nosotros. Muy bien, queridos niños, Pedrito, vamos a rezar juntos con los compañeritos, pidiendo también a nuestra mamita del cielo, a la Virgencita, que nos auxilie en todo momento, y vamos a rezarle entonces diciendo juntos, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así entonces, queridos niños, nos estamos despidiendo de nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Y ahora les voy a dejar la bendición del Señor, que nos ama tanto y que quiere compartir toda su vida con nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con nuestro programa, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Chao, queridos niños.